Bueno, entonces en este problema tenemos que determinar en una primera instancia el volumen de un reactor de flujo pistón para que se lleve a cabo esta reacción de A más B, que nos da R, donde es una reacción irreversible de primer orden con respecto a cada uno de los reactivos. Se lleva a cabo, bueno, no, se lleva a cabo esta reacción a 700 Kelvin y una atmósfera de presión, y a estas condiciones la constante de velocidad de reacción es de 1.5 litros sobre gramos mol minuto. Tenemos una alimentación que consiste del 20% de A, 60% de B y 20% de inertes. El reactivo limitante es el reactivo A. Y tenemos que determinar el volumen del reactor para tener una conversión del 60%. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer eso. Y tenemos que se desea producir 1 gramo mol por hora del producto, de un cierto producto P. Bueno, en este caso, pues sería un producto R más que P, porque es de acuerdo a la estequiometría de la reacción, pues se produce R, ¿sí? Entonces, pues primero, pues hacemos de manera rápida un bosquejo de cómo está representado aquí el reactor. Vamos a considerar que este fuera nuestro reactor. Y que tenemos aquí a la entrada. Sabemos que lo único que nos dan de información son las fracciones molares. Decimos que Y A0 es 0.2. Y B0 es 0.6. Y lo demás pues es inertes. Vamos a ponerle Y de inertes. Y iniciales de inertes. Es igual a 0.2. ¿Sí? Es lo que conocemos a la entrada. A la salida. Vamos a quitarle el... A la salida que conocemos. Conocemos que el flujo de R, vamos a ponerle que FR es de 1 gramo mol por hora. ¿Qué más conocemos a la salida? Que la conversión es del 60%. Y ya, es lo único que nos dice el problema. Asimismo, pues nos indica que tenemos una temperatura de 700 Kelvin y una presión de 1 atmósfera. Presión total de 1 atmósfera. Sí, entonces estas son las condiciones en las cuales opera el reactor de flujo pistón. La ecuación de diseño del reactor de flujo pistón, de diseño de un PFR, pues la podemos escribir. Aquí, pues como lo que tenemos que calcular es el volumen, pues hay que escribir la ecuación de diseño en términos del volumen para de ahí despejarlo. Y podemos decir que esta ecuación es la siguiente.
B entre F a 0 es igual a la integral aquí en este caso, como es un reactor, la conversión inicial es 0 y aquí pues vamos a decir que es va a ir desde 0 hasta XA, a pesar de que sabemos que XA es igual a 0.6, lo escribimos primero de esta forma, y es la integral de la diferencial de XA entre la ecuación de velocidad de reacción menos RA. Entonces ahora pues hay que, bueno, vamos a decir donde menos RA nos dice que es una ecuación de primer orden con respecto a A y con respecto a B, entonces sería igual a K por CA por CB. Entonces de aquí, pues primero hay que colocar a la ecuación de velocidad de reacción en términos de la conversión. Por otro lado, tenemos que determinar F a 0, no lo conocemos, lo vamos a determinar pues a partir del valor de FR, ¿sí? Ahorita lo vamos a hacer. Entonces primero vamos a decir que se sabe en términos de la conversión que SA sería igual a CA 0 por, y aquí pues bueno, como tenemos que la reacción se lleva a cabo en fase gas, estamos trabajando en un reactor de flujo pistón y hay diferente cantidad de moléculas de producto que de reactivo, pues tenemos que hacer la corrección de volumen. Entonces vamos a hacer esa corrección de volumen y vamos a decir que CA es igual a CA 0 por 1 menos XA entre 1 más epsilon A por XA, donde epsilon A pues, es la razón de cambio, ¿sí? Nos quedaría expresado de esta manera para A. Y para B, en términos de la conversión del reactivo limitante, diríamos que CB es igual a CA 0. Aquí va a ser, en lugar de 1, pues va a ser MB. Y aquí estrictamente hablando sería menos B sobre A, donde B y A son los coeficientes estequiométricos, y afectado por la corrección de volumen entre 1 más epsilon A XA. Y hay que recordar que MB es una relación molar. En este caso, la relación molar, pues la vamos a expresar ya directamente en términos de las fracciones molares. O sea, sería igual a YB0 entre YA0. Y sabemos que YB0
de acuerdo a los datos del problema, es 0.6, y a 0 es 0.2, y entonces esto nos va a dar que MB es igual a 3, ¿sí? Bueno, ya conocemos MB, sin embargo, hay que calcular la razón de cambio. Entonces vamos a decir cálculo de la razón de cambio. Y pues nosotros sabemos que epsilon A es igual a Y a 0 por la delta N. Voy a ponerlo aquí. Delta N más delta N entre A. Donde la delta N es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos y menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, y A es el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante, que es A. Entonces decimos que delta N pues es igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los coeficientes, bueno, más bien aquí sería sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos menos la sumatoria de los coeficientes, de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Específicamente, en este caso, pues tenemos que la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos es 1 y la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos sería 1 más 1, y esto pues me va a dar que la delta N sería igual a ¿cuánto? Menos 1. A menos 1. Muy bien. Entonces sustituimos aquí en esta parte. Sabemos que la Y a 0 es la fracción molar inicial del reactivo limitante, es igual a 0.2. La delta N, pues la acabamos de determinar en este momento, es de menos 1 a coeficiente estequiométrico del reactivo limitante, que es 1. Entonces esto me va a llevar a que la razón de cambio sería igual a menos 0.2. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a decir entonces sustituyendo, para irlo sustituyendo de una vez en A, la concentración de A, y en la concentración de B, pues nos quedaría de esta manera. Aquí ya sería menos 0.2. MB, pues ya lo determinamos que era 3. B sobre A, pues es 1, o sea, es la relación de los coeficientes estequiométricos, sería 1, ¿sí? Y aquí, pues nuevamente es menos 0.2. Esto lo sustituimos en la ecuación de velocidad de reacción que habíamos escrito previamente aquí. Lo sustituimos ahí. Vamos a sustituir que CA es igual a CA0 por 1 menos XA entre 1 menos 0.2 por XA, y CB pues es igual a CA0 por 3 menos XA entre 1 menos 0.2 por XA. Entonces pues nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ponerlo así. Y este término quedaría elevado al cuadrado
FA0 elevado al cuadrado y este término de aquí abajo quedaría elevado al cuadrado y arriba esto lo multiplicamos por 3 menos XA. Así nos quedaría la ecuación de velocidad de reacción en términos de la conversión. Ahora hay que determinar pues tanto CA0 como FA0 para poder hacer nuestros cálculos. Entonces vamos a decir que cálculo de CA0, y para el cálculo de CA0 pues vamos a considerar gases ideales. ¿Por qué gases ideales? Porque la reacción se lleva a cabo en fase gas a una temperatura de 700 Kelvin y una presión de 1 atmósfera. Entonces hay que recordar que por gases ideales escribimos que CA0 es igual a la presión total por YA0 y a ver, entonces es YA0 entre RT. Bueno, R por T, ¿sí? Donde la presión total, pues, ya la teníamos anteriormente, es de 1 atmósfera. La fracción molar inicial, pues también es un dato del problema, es de 0.2. El valor de R, vamos a anotar el valor de R que está dado en litros, atmósferas, gramos por Kelvin, sería 0.082. Serían litros, atmósferas, gramos mol Kelvin. Y la temperatura, pues también es un dato que nos da el problema, que es de 700 Kelvin. Esto me va a llevar a que me da una concentración de ¿cuánto? (3.4843 por 10 a la menos 3). Muy bien, por 10 a la menos 3. Gramos mol sobre litro. Entonces ya que tenemos CA0, ¿está bien? Nos hace falta calcular el flujo molar inicial. Entonces vamos a decir que cálculo de FA0 ahora. Y para calcular FA0, vamos a decir que se tiene, o se sabe, como ustedes lo quieran considerar, que FR es igual a FA0 por MR más R sobre A por XA.
Sí, entonces MR pues vale 0. ¿Por qué? Porque no estamos alimentando producto a nuestro sistema. R sobre A vale 1, de tal manera que entonces esto pues nos va a quedar como F0. FR va a ser igual a F0 por XA. ¿Sí? Así. Y entonces despejando, pues vamos a tener que F0 va a ser igual a FR entre XA. FR, el problema nos indica que es igual a 1 gramo mol por minuto. Por hora, perdón, aquí lo tenemos indicado. 1 gramo mol por hora. Y XA es de 0.6, es la conversión que se desea alcanzar. Esto nos va a dar ¿cuánto? 1 entre 0.6. 1.666. 67 vamos a ponerle y sería gramos mol por hora. Ahora, aquí tenemos una cuestión. La ecuación de velocidad de reacción, si ustedes observan, las unidades de la K es gramos mol por minuto, las unidades de tiempo están en minuto, entonces o cambiamos las unidades de la K de minutos a horas o cambiamos este flujo de horas a minutos. Entonces yo creo que podemos cambiar esto de horas a minutos y entonces 1.6667 lo dividimos entre 60 y ¿cuánto nos da? $0.0277. 7,5 y sería gramos mol por minuto. Entonces ahora sí ya tenemos todo para sustituir en la ecuación de diseño. El valor de arriba, profesor, es 0.0277. 27,7 aquí, ¿así? Sí. Ok, gracias. Yendo en la ecuación de diseño, donde teníamos que la ecuación de diseño es esta de acá. Pues ya conocemos conocemos F a 0, conocemos esto en términos de la conversión. Lo vamos a sustituir y vamos a calcular el volumen, ¿verdad? Entonces vamos a tener que menos RA es esto de aquí. Lo sustituimos. K por C a 0, lo sacamos, como son constantes, los podemos sacar de la integral. 1 menos 0.2 por XA al cuadrado que está dividiendo, al sustituirlo lo ponemos en la parte de arriba y pasaría multiplicando. De tal forma que nos va a quedar de la siguiente manera. Sería 1 entre K por C a 0 al cuadrado. Esto de acá. Luego tendríamos que menos RA, pues ese primero sería esta parte. Y el otro, como está dividiendo, al sustituirlo, pasaría arriba multiplicando. De esta manera. Entonces, así es como nos quedaría ahora la ecuación de velocidad de reacción. De aquí, pues bueno, como lo que queremos calcular es el volumen, esta F a 0 que está dividiendo, pues lo pasamos hacia el otro lado multiplicando. Entonces nos quedaría esta F a 0, lo pasamos hacia acá, y el volumen sería igual a esto.
Ahora sabemos asimismo que XA, la conversión final a la salida del reactor, es de 0.6. Entonces, evaluamos la integral desde 0 a 0.6. Conocemos el valor de F a 0, conocemos el valor de K, conocemos C a 0, y entonces, ¿cuánto nos daría? Primero, el valor de la integral, ¿a qué es igual? A mí me sale 0.2993 o 94. A mí también. La integral nada más, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces el valor de la integral es esto. Podemos decir que entonces el volumen pues será igual a F a 0. F a 0, lo determinamos, era de 0.0277 gramos mol sobre minuto. ¿Sí? A ver, perdón, también antes de eso le ponemos aquí unos paréntesis. ¿Sí? Luego tenemos que el valor de la integral, acaban de dar, es 0.2994. Entonces esto ya lo podemos eliminar. K, el valor de la constante, es 1.5 litros sobre gramos mol minuto. 5, vamos a poner las unidades aquí. Litros sobre gramos mol minuto. Y si a 0, cuadrado, si a 0 va a ser 3.4843 por 10 a la menos 3 gramos mol sobre litro. ¿Sí? De tal forma que si hacemos el análisis dimensional, un gramos mol, tenemos aquí, uno de ellos se cancelan con otro se cancela con otro de acá. Los minutos se cancelan estos con estos minutos. Litro al cuadrado pasa hacia arriba, sería litro al cuadrado arriba, que se cancela con uno de estos, de tal forma que el volumen pues, nos va a quedar dado en litros. ¿Cuánto nos da ese valor? 455.4169. Muy bien, y serían litros. Y este sería el volumen del reactor de flujo pistón para alcanzar una conversión del 60% de esta reacción a las condiciones dadas.